Buenas noches. En este momento te compartiré la segunda recopilación de relatos de una funeraria. Definitivamente es necesario escuchar el inicio para comprender por completo un par de temas tocados en este video. Si no la has escuchado, te dejo un enlace para que lo hagas inmediatamente. Después regresa por la continuación. Ahora sí, sin más que agregar, que venga la oscuridad. 6. La capilla. Desde su inauguración, esta casa funeraria contaba con 2 salones grandes para dar los servicios. Además, también había un patio amplio en donde, con menos frecuencia, se oficiaban los memoriales. Después de la remodelación, eso cambió. La sala principal quedó intacta, solo se le cambió el papel tapiz por uno con un color más claro. La segunda sala cedió una parte, el jardín perdió otra, y en medio de ambos se construyó una capilla. Era un espacio relativamente amplio, 12 filas con 3 hileras de bancas. En cada una de ellas se podía acomodar un máximo de 3 personas. La luz que entraba por el jardín iluminaba majestuosamente los vitrales que decoraban el costado lateral de la capilla. El día en que reinauguramos la funeraria, mis padres llevaron a un sacerdote a que bendijera el negocio, y en especial la capilla. Para ese entonces, mis padres vivían jubilados en una casa a las afueras de la ciudad. El día de la inauguración, ellos llegaron un par de horas antes. Mi esposa los acomodó en el estudio en la planta baja. Antes de llegar con nosotros, pasaron a recoger al sacerdote. Estuvieron conversando en la mesa un buen rato hasta la hora del evento. Únicamente habíamos organizado una comida con todos los empleados. Brindaríamos y principalmente cortaríamos los listones en la entrada de la casa y de los nuevos espacios para darle su respectiva inauguración. Mis padres no habían visto el resultado del trabajo de varios meses, por lo que, cuando entraron a la funeraria, quedaron sorprendidos. En caravana, acompañados por el sacerdote, algunos empleados, mis tías y mis padres caminaron apresuradamente hacia la capilla. El padre hizo el honor de cortar el listón, inmediatamente abrió la puerta y entró. Detrás de él iban mis padres, caminaban mirando hacia todos lados, admirando cada nuevo detalle. Pero entonces se detuvieron. El religioso pidió disculpas e hizo que mis padres volvieran a la recepción. Al ingresar, encontró a alguien rezando en la capilla y no quiso interrumpir. Entonces me asomé hacia el interior de la capilla, confundido. No debería haber nadie ahí, específicamente porque se le pidió a los presentes que esperaran a que fuera inaugurada para poder entrar, para tomar fotos. Mis padres querían que fuera el sacerdote el primero en caminar por sus pasillos, bendiciéndolos con el agua que había traído de su iglesia. Efectivamente, había una persona en las bancas. Era una mujer delgada, estaba sentada, pero aún así se podía saber que era una persona alta. Estaba encorvada y miraba hacia el suelo. Sé que ni mis padres ni el sacerdote hubieran querido ser groseros con ella, o con cualquier otra persona que estuviera elevando alguna oración, pero sinceramente no tenía sentido en lo absoluto. Efectivamente, se trataba de una capilla, un lugar diseñado específicamente para conversar con Dios y los santos que cada quien venera. Pero en ese momento, solo era un espacio con bancas, no había santos, ni cruces, ni estatuas. Nada que venerar.
Todos esos objetos llegarían por la tarde, incluidos los cirios y una enorme cruz que sería colocada en medio del altar. En el estricto sentido, el lugar no estaba terminado, pero mis padres no pudieron hacer que el sacerdote acudiera más tarde. De hecho, por eso hicimos tiempo desde que llegaron mis padres a casa, esperando a que nos trajeran las imágenes. La mujer en la banca entonces se levantó de su asiento, caminó hacia el altar, subió un escalón y se detuvo. Se movía lentamente. Nosotros mirábamos desde la entrada, susurrábamos en voz baja, pero ninguno se atrevía a dar un paso al interior. No teníamos miedo en ese momento, simplemente estábamos esperando a que lo que veían nuestros ojos terminara de suceder. El cielo estaba un poco nublado, la luz que podía entrar por los vitrales que daban hacia el jardín era limitada. De hecho, las luces instaladas en la capilla eran tenues, imitaban pequeñas llamas de alguna vela o veladora. La intención principal era que la capilla fuera un lugar acogedor y reconfortante, por consecuencia un tanto oscuro como son las capillas de las iglesias. Aquella mujer subió el otro escalón y quedó de pie sobre una base. Después de eso, ya no se movió. Esperamos unos minutos. La mujer seguía inmóvil. El sacerdote dio las buenas tardes dirigiéndose a ella y entonces se dispuso a entrar. Caminó por uno de los pasillos, sus pasos hacían eco. Al transitar por entre las bancas, lanzaba el agua bendita a izquierda y derecha. También salpicaba el suelo. El padre fue el único que llegó al altar. Mis padres, mis tías y los empleados tomaron asiento esperando alguna palabra del sacerdote. Mientras rodeó a la persona que estaba de pie, dando la espalda a los demás. El religioso miró el rostro de aquella mujer y luego enmudeció. Se llevó la mano derecha a la frente, luego dibujó una cruz en su cara, junto a las palmas y las besó. En ese momento miré las caras de mis padres. No creían lo que veían. Yo tampoco creía lo que estaba viendo. Inmediatamente después, el sacerdote se puso de rodillas. Todos lo vimos, más de una lágrima rodó por su mejilla. Estaba sumamente conmovido, mis padres también. Ante él había una estatua. No era una persona, era una figura de yeso. Mis tías no estaban seguras de estar entendiendo lo que estaban viendo. Ninguno de los empleados comprendía tampoco. Mis padres sí lo vieron, el sacerdote lo vio, yo también lo vi. Vimos que esa figura, minutos antes, se había levantado de una banca, había caminado lentamente hasta el altar y ahí se había petrificado. El sacerdote miró en todas direcciones, nadie estaba grabando y eso para él era una desgracia. Tanto ese hombre como mis padres estaban profundamente conmovidos. Habían sido testigos de un milagro. Yo sabía que estaban equivocados, pero ¿cómo decírselos? La estatua que tenían enfrente era una figura que había estado en el patio por años. En ese preciso momento, mi padre no lo recordaba, en primera, porque estaba viendo la estatua de espaldas, y en segunda, porque estoy seguro de que ignoró cada ocasión en que alguien le dijo que veían que se aparecía una persona que caminaba por los pasillos de la funeraria. Una persona descrita con un traje
o un vestido gris. Una persona que hasta ese momento habíamos pensado que se trataba de nuestra abuela. Siete. La mujer de gris, segunda parte. Seré 100% honesto, jamás vimos que la estatua en el jardín desapareciera de su sitio, jamás habíamos visto que se moviera. Lo que los ojos de los empleados, de los clientes y los visitantes veían era seguramente una copia de la imagen que teníamos en el jardín. Una extraña energía había tomado prestada la silueta, la figura de la estatua. Mi padre nunca cuenta estas historias, sabe que a nosotros nos gusta compartirlas, sin embargo no está enterado de todo lo que he visto, de todo lo que sé. Él piensa que solo nos imaginamos cosas, a pesar de que él ha estado ahí cuando sucede. No estuvimos mucho tiempo dentro de la capilla. Desde que salimos a la recepción, mis padres, aún entusiasmados, se fueron caminando hacia la salida, hablando con el sacerdote sobre reportar el milagro y traer más personas a que vieran la estatua. Nadie volvió jamás. Por dentro, mis padres sabían que no se trataba de un milagro, ni siquiera algo remotamente relacionado con el bien, con el poder de Dios. Pero jamás se atrevieron a decirlo, ni siquiera a aceptarlo. Cuando salí al jardín, encontré aún la estatua que les había robado un par de lágrimas. Estaba bien pegada al suelo. Eso solo confirmó mi teoría. La mujer de gris y la estatua no eran la misma cosa. Eran algo parecido. Al tercer día después de la inauguración, tuvimos el primer servicio. En ese momento se estrenó la capilla. Era un homenaje pequeño, hubo pocos asistentes y estuvieron toda la noche. En esa ocasión me tocó cubrirlo desde el inicio. Mi esposa me acompañó un rato en la noche, pero se subió con la niña cuando dieron las 12. Me quedé un rato en la oficina. Deambulaba por las salas, me asomaba de cuando en cuando a la capilla, pero principalmente me la pasaba en la entrada, cerca de las jardineras, mirando hacia el estacionamiento y la calle, que en ese momento estaba muy solitaria. De vez en cuando salían un par de personas a tomar aire o a fumar un cigarro. Yo recuerdo que me sentía nervioso e intranquilo. Esa súbita ansiedad me hacía apagar un cigarro encendiendo el siguiente. También me temblaban las piernas y me sudaban las manos. Me senté un rato en una de las bancas. En las jardineras había una muchacha, iba vestida de negro al igual que los demás asistentes. Era una jovencita que había salido a contestar un mensaje desde su celular. La vi salir y la vi sentarse al otro extremo de la explanada, bajo la sombra de un espeso árbol. No estaba muy lejos, pero aún así parecía que había escogido un lugar en el que no sería interrumpida. En un momento creí que ella estaba sintiendo lo mismo que yo. Se levantó unos segundos, pero luego se volvió a sentar. Frotaba las palmas de sus manos en su vestido y se veía nerviosa de pronto. Miraba hacia derecha e izquierda, como si alguien le estuviera hablando, como si intentara descifrar una conversación ajena. Súbitamente se puso de pie. Sus facciones se veían distintas, como si de pronto su rostro hubiera cambiado. Atrás de ella, asomada por entre los arbustos en las jardineras, había alguien más. Una cara que estaba tan solo a centímetros de ella. Era un rostro muerto que fijaba sus ojos en la muchacha. Sorpresivamente,
La joven se echó a correr hacia la entrada de la funeraria. Detrás de ella iba el espectro, la figura fantasmal, dando pasos largos, siguiendo a la joven de cerca. Era la mujer de gris. Por primera vez podía verla a poca distancia, con mis propios ojos. Definitivamente no era mi abuela. La chica no parecía estar huyendo de aquello que venía a sus espaldas. Sus pasos eran idénticos. Me levanté también y fui tras de ella y de la cosa que la estaba siguiendo, o que la estaba conduciendo más bien. Ambos se dirigieron a la capilla. En ese momento solo había un par de personas dentro, y claro, el ataúd abierto. La muchacha caminó al frente y tomó uno de los cirios, lo llevó a una de las cortinas para incendiarla. Actuamos rápidamente, apagamos el fuego que súbitamente se había extendido hacia lo alto y que incluso había saltado a otra de las cortinas de terciopelo que bajaban del techo. La joven reaccionó con la ayuda de sus familiares, la tranquilizaron y la recostaron en una de las bancas de madera. Ellos no vieron lo que yo vi, por lo que pensaron que solo se trataba del estrés y el dolor que le causaba haber perdido a su abuelo. La gerente habló con el padre de la muchacha. Era uno de los hijos del hombre en el ataúd. Se disculpó y estaba dispuesto a pagar los daños. Mientras se les ofreció el cambio de sala. En la capilla había humo y evidentemente no se podía continuar el servicio en su interior. Para mí, ahí terminó la experiencia aquella madrugada, pero mis trabajadores, aquellos que tuvieron que reubicar el ataúd en la sala mediana, dicen que sucedió al momento de intentar sacar el féretro. Momentos después de que ya todos habían abandonado la capilla, vieron una mujer en la puerta lateral, la más cercana al altar. Era una mujer vestida de gris que les daba la espalda y que no se movía por más que se lo pedían. Obstruía el paso de aquellos que intentaban reubicar el cuerpo. Y no solo les pasó eso, el ataúd estaba montado sobre una mesa alta con ruedas para poder transportarlo. No lo estaban cargando, solo lo iban a empujar. En un momento, mientras esperaban que el paso quedara libre para poder moverlo, escucharon un golpe al interior, un golpe en el cristal que protege el cuerpo. Esa noche no sucedieron más cosas. Todo terminó cuando abandonaron la capilla. 8. El traje negro. Los muchachos se encargaron del traslado. Condujeron el cuerpo hasta la sala de embalsamamiento por una puerta lateral de la funeraria. Mientras lo hacían, una muchacha apareció en la entrada de mi oficina. Era un poco tarde y el cielo estaba nublado. El ambiente era frío y húmedo. En cualquier momento empezaría a llover. La muchacha se veía cansada de llorar. Al hablar, parecía que le faltaba el aliento. Había ido especialmente a entregarme la ropa con la que vestiríamos a su familiar para el homenaje. Era una maleta y un traje. La joven no tenía nada más que decir, pero se quedó un rato más parada ante el umbral de la puerta. Le estaba costando trabajo entregarme las pertenencias de su esposo. Cuando por fin se despidió, todavía le echó un último vistazo a la maleta que había dejado sobre una mesa que hay a la entrada, y entonces se marchó. En algún momento tendría que llevárselo a los muchachos que habían empezado a trabajar en el cuerpo.
pero en ese entonces estaba muy ocupado. No recuerdo qué era lo que estaba haciendo, pero rápidamente concentré mi atención en otro asunto. De pronto, la maleta se deslizó hacia el borde y cayó al suelo. Toda la funeraria estaba en silencio, por lo que el ruido que provocó me sobresaltó. Me asomé por encima del escritorio y comprobé que se trataba de la maleta. Regresé mi atención a la computadora y reanudé la tarea que me ocupaba, pero súbitamente se me vino la idea de que, si al traje le había caído la maleta encima, iba a quedar arrugado. Me levanté para tomarlo del suelo, pero ya no lo encontré. Revisé los alrededores de la oficina y no lo hallé por ningún lado. Hice memoria para recordar si en todo ese tiempo alguien había entrado a mi oficina para tomarlo. Estaba muy concentrado en la computadora, así que pudo haber pasado mientras no me daba cuenta. Salí un momento al pasillo, miré hacia las escaleras, luego volví a mi oficina. Todo el tiempo había buscado en el suelo porque estaba seguro de que la había visto en el piso. Cuando levanté la vista, encontré la maleta sobre mi escritorio. El traje estaba recargado sobre mi asiento. Al verlo, supe inmediatamente que algo no estaba bien. Al instante comencé a sentirme fatigado. Me hormigueaban las manos y me faltaba el aliento. Hasta ese día, nunca antes había sentido una presencia tan pesada. Ver cualquier silueta, escuchar un susurro, sentir el viento revolverse ante ti como cuando pasa una persona cerca. Eso es algo que no me asusta en lo absoluto. Esa vez no solo estaba percibiendo una presencia, sentía que en mi oficina había una emoción negativa, una fuerza demoníaca, algo atroz, aterrador, capaz de hacer cualquier tipo de daño. Dudé en entrar, pero tampoco tenía fuerzas para irme, para darle la espalda a eso que no se podía ver, eso que se había metido en mi oficina. De pronto, la puerta se movió. Había estado bien abierta y recargada en la pared. Súbitamente se despegó. Había alguien detrás. Vi una mano que sobresalía ligeramente del filo de la puerta. Asombrado, di un paso hacia atrás. Estaba conteniendo la respiración porque tenía mucho miedo. Sin dejar de ver el interior de mi oficina, mirando de reojo la puerta, esperando a que alguien apareciera abruptamente, noté que algo sucedía en la pared del fondo. Encima de la silla de mi escritorio he tenido siempre un Cristo en la cruz. Esa cruz se empezó a mover, se balanceó un poco a la derecha. Luego de unos segundos, un golpe la hizo balancearse más. Parecía que alguien estaba jugando con ella, solo que yo no podía ver a ese alguien. La tercera vez se despegó de la pared y cayó al piso. Inmediatamente después, la puerta se cerró de un solo golpe. El estruendo retumbó a mis alrededores. Los relámpagos estallando en el cielo hacían aún más aterradora la escena. Entonces, algo comenzó a golpear la puerta. Se azotaba desde abajo. Decir que se trataba de fuertes patadas sería la mejor manera de describir esos golpes. Yo no podía hacer más que retroceder un paso a la vez, lentamente. Esperaba que alguien más acudiera, que alguien más apareciera para que también pudiera presenciar uno de los momentos más aterradores de mi vida. La puerta ante mí se abrió entonces. Vestido con un traje negro, apareció un hombre alto, encorvado.
Su expresión era de piedra, el ceño fruncido y la quijada apretada. Tras de él había más personas, una mujer con una falda corta, mostrando sus piernas mortecinas, la piel pálida, pero también con enormes manchas púrpuras. Escondido detrás de esa persona había un anciano, con la boca abierta y los dientes podridos. En los ojos solo había color blanco, estaban muertos, pero aún así me veían. Cerca de la silla de mi escritorio, una mujer muy alta, con un traje gris, estaba de espaldas. Pude ver que en sus manos tenía el retrato de mi abuela. Entonces desperté. Estaba sentado frente a la computadora, con la cabeza recargada en el escritorio. Me levanté, di un profundo suspiro y me puse de pie. Tenía el ritmo cardíaco acelerado. Miré mis alrededores y encontré la maleta y el traje sobre la mesa, exactamente donde los había dejado la muchacha. Los tomé con cuidado. La sensación de peligro que había experimentado en el sueño permanecía. Seguía sintiendo que había algo a mi alrededor, vigilándome o siguiéndome de cerca. Bajé a la sala, donde mis compañeros trabajaban en el cuerpo que acababa de llegar. Colgué las pertenencias del difunto en una percha. La morbosa curiosidad me hizo acercarme para ver el cuerpo. Era el mismo hombre del traje negro, con la mirada de piedra. Era aquel que se había aparecido ante la puerta abierta de mi oficina, en lo que supongo que se trató de un sueño muy real. Al volver a mi despacho, encontré el cuadro de mi abuela recargado en mi asiento. La sensación de que había alguien ahí era persistente. Levanté el cuadro para ponerlo en su sitio. Al alzar la vista, encontré que en su lugar estaba colocado el Cristo, pero de cabeza. La mañana siguiente salí de viaje, me fui temprano, alguien más se quedó a cargo de la funeraria. Al volver, me comentaron los embalsamadores que después de que bajé a dejarles la maleta y el traje, siguieron trabajando en el cuerpo. Pasaron las horas y en un momento necesitaron la ropa para vestirlo. Casi habían terminado, pero no encontraban la corbata. La buscaron por todos lados. De pronto, uno de ellos notó que el hombre en la plancha tenía la corbata en la mano. 9. La mano del muerto. Me parece que sabes muy bien que los cuerpos de las personas se pueden seguir moviendo después de muertas. Son contracciones en los músculos, una compleja serie de reacciones que provocan que las extremidades se tensen en otra posición o que los cuerpos se levanten momentáneamente de la plancha. Podría decirte que no nos asusta, pero es que siempre ocurre en el momento menos esperado, cuando hay silencio absoluto y mucha concentración. Después de varios meses sucedió algo parecido. Uno de los embalsamadores me llamó para mostrarme unas botellas que necesitaba desechar porque su contenido había expirado. Abrió los gabinetes para mostrarme todo el material que se había perdido. Me agaché para revisar la etiqueta de las botellas del fondo. Ambos estábamos callados. De pronto un estruendo nos hizo saltar del susto. Una bandeja con instrumental había caído al suelo haciendo un gran escándalo. Después de mirar dónde habían caído las herramientas, vimos que en la plancha el cuerpo ya no estaba acostado. Era un hombre mayor, estaba sentado en el borde de la metálica mesa.
Había quedado en una extraña posición en la que su cabeza estaba un poco inclinada, sus ojos muertos abiertos, mirando su mano derecha que estaba ligeramente extendida al frente. De pronto, sus dedos se empezaron a mover, se apretaron y se cerró su mano. Luego, la volteó. Su mirada estaba fija en el dorso de la mano. De pronto, levantó la cabeza y la quijada descendió y la boca se abrió grande, como si fuera a dar un fuerte grito. El cuerpo entonces no volvió a moverse. Los ojos en su rostro miraban al frente. Cuando nos pusimos de pie, su mirada se cruzó con la nuestra. El embalsamador y yo nos quedamos en silencio. Él soltó una risa nerviosa y me recordó, como si yo no supiera, que eso era algo muy común. Lo sé, sin embargo, algo había distinto en ese cuerpo y ambos lo sabíamos. Por dentro estábamos muy asustados. No quise permanecer más tiempo en esa sala y salí tan pronto terminé de contar las botellas. Apenas di unos pasos hacia la recepción, escuché la voz del embalsamador. A gritos me estaba pidiendo que regresara. Me detuve, me quedé mirando un momento y entonces volví a la sala. Pensé que probablemente sería bueno que nos hiciéramos compañía. Generalmente trabajan 2 personas en ese turno, pero el otro empleado había pedido unos días de descanso. Cuando entré de nuevo por la puerta, el cuerpo ya estaba de nuevo acostado sobre la plancha. Mi compañero tenía puestos sus audífonos y ya había vuelto a trabajar con el cadáver. Supuse que me estaría esperando. Al aproximarme a él, lo hice de tal manera que no me viera aparecer súbitamente, para que no se asustara. De igual manera lo vi sobresaltarse cuando notó mi presencia. Se quitó los audífonos y guardó silencio esperando a que yo le dijera algo. Le pregunté para qué me había llamado de vuelta. Me miró confundido. Él no me había llamado. Sentí escalofríos en la nuca. El embalsamador se quitó los guantes y apagó la música en su reproductor. Lo vi respirar profundo. Él es uno de esos hombres que no le tienen miedo a nada, y vaya que él puede contar muchas experiencias vividas. Ese día su semblante lucía distinto. Por primera vez en mucho tiempo vi el miedo en sus ojos. La boca le temblaba al querer sonreír. Me dijo que segundos atrás, cuando yo abandonaba la sala, una voz proveniente de la plancha me dijo: «No te vayas, quédate con nosotros». Solo que yo no pude oírla en ese momento. Se me heló la sangre. En ese instante, el cuerpo seguía recostado, pero su brazo derecho se había levantado un poco. El hombre tendido en la plancha miraba su muñeca. La reacción inmediata fue apartarse del cadáver. Me puse a rezar cerca de la entrada. Mi compañero se tranquilizó rápidamente, se acercó de nuevo al cuerpo y le colocó un reloj pesado que tenía sobre una bandeja. El embalsamador me dijo que todo eso empezó a pasar desde que comenzó a trabajar en él, pero precisamente cuando le quitó el reloj. Esa noche no tuvieron lugar más eventos, el ambiente se sentía pesado y así continuó hasta el amanecer, pero haciéndonos compañía, las cosas se tranquilizaron un poco. Para esas fechas, mi tío se aventó a levantar una segunda sucursal, cerca de casa de mis padres, a las afueras de la ciudad. Con él sucedieron cosas completamente distintas, eventos inexplicables y extraños, pero a diferencia de la funeraria en mi casa,
Su edificio estaba totalmente exento de cualquier aparición. Cualquier cosa que le sucedió fue en su casa o a bordo de su camioneta, pero definitivamente tenía que ver con el negocio funerario. Esas historias las compartiremos otra noche. Continuará. Por el momento es todo. Antes de que te vayas, deja tu like, tu comentario. Si no te has suscrito, es el momento ideal. Así no te perderás los estrenos. Te pido que sigas todas las recomendaciones de las autoridades de tu país. Quédate en casa, no salgas, ayúdanos a que esto pase rápido. Aquí te dejo un par de recomendaciones para que tu noche esté llena de sustos. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.